El transportador aterrizó con un chirrido de metal desgastado en la zona de ingreso del campamento de trabajo Clitón 9. La atmósfera era densa, cargada con partículas minerales y un aire de desesperanza casi palpable. A través de la compuerta del transportador, una hilera de prisioneros fue empujada hacia afuera, cada uno de ellos con un collar de contención que emitía pulsos eléctricos al menor signo de desobediencia. Entre ellos estaba Daxon Kane, el único humano del grupo. Su ropa estaba desgarrada, y la sangre seca manchaba su frente, pero sus ojos azules brillaban con algo que el resto había perdido hace mucho: desafío. A su alrededor, prisioneros de docenas de especies diferentes caminaban con la cabeza baja, sus pasos arrastrados por años de sumisión. Todos aceptaban la brutalidad, las órdenes gritadas, los golpes indiscriminados, como si fueran inevitables. Todos, excepto el humano. El supervisor Krail, una figura alta y esquelética con ojos como agujeros negros, lo notó de inmediato. La altivez de Jackson, su manera de sostener la mirada y no bajar la cabeza, era una afrenta en sí misma. Al pasar frente a él, el supervisor extendió una mano huesuda y le dio un golpe con el bastón de control. La descarga eléctrica fue suficiente para hacer caer a cualquiera de las otras especies, pero Jackson apenas tambaleó. ¿Crees que eres especial, humano? Aquí todos aprenden su lugar. Jackson lo miró directamente a los ojos, con una sonrisa torcida en los labios. Parece que ser especial es lo único que me queda. El Krail siseó, visiblemente molesto, y activó el collar de contención. Jackson cayó de rodillas mientras una descarga recorría su cuerpo, pero incluso entonces no apartó la mirada. El supervisor perdió interés después de unos segundos y ordenó al resto que siguieran caminando. El campamento era una vasta extensión de barro y metal oxidado, rodeada por un campo de energía que brillaba débilmente bajo la luz rojiza del sol local. Las celdas, pequeñas y apiladas en torres, apenas protegían de las tormentas de arena que azotaban con regularidad. Jackson fue asignado a un bloque lleno de seres de distintas especies, cada uno con su propia historia de fracaso frente al poder de los Krail. Cuando entró en la celda, una voz cansada le habló desde la esquina. Si buscas problemas, no los traigas aquí. Ya tenemos suficiente con sobrevivir. El dueño de la voz era Lyrit, una estratega zorra cuyo pelaje plateado estaba opacado por el polvo y las cicatrices. A su lado, Grax, un tarún gigante, observaba en silencio, sus ojos como dos brasas apagadas. Jackson los miró a ambos, notando las marcas del sufrimiento en sus cuerpos y almas. ¿Y si no quiero sobrevivir?, respondió Jackson, sentándose en un rincón. Lyrit lo estudió por un momento, sus orejas moviéndose ligeramente. Entonces no durarás. Aquí, todos toleran el abuso. Es la única forma de seguir respirando. Jackson inclinó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos como si estuviera reflexionando sobre esas palabras. Finalmente, habló, con un tono que resonaba en la pequeña celda. Tal vez todos lo toleren, excepto yo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de incredulidad. Incluso Grax, que hasta entonces no había hablado, dejó escapar un bufido. El humano tiene agallas, eso es seguro. Pero agallas no te salvarán cuando los centinelas te alcancen. Los días siguientes fueron una prueba constante de resistencia. Los prisioneros eran obligados a extraer minerales tóxicos de las minas, llevando cargas pesadas bajo un sol abrasador. Los Krail vigilaban desde torres con armas de energía. Sus drones tumbaban sobre las cabezas de los trabajadores, listos para disparar al menor signo de rebelión. Jackson observó en silencio, analizando los patrones de vigilancia, las rutas de los guardias y los momentos de vulnerabilidad. No pasó mucho tiempo antes de que Jackson rompiera las reglas nuevamente. Un prisionero de la especie Fintra, un ser pequeño y de piel translúcida, tropezó y derramó su carga de minerales frente a un guardia Krail. Sin dudarlo, el guardia activó el collar del Fintra, haciéndolo gritar de dolor. «¡Ya basta!», gritó Jackson, avanzando hacia el guardia. El resto de los prisioneros retrocedió, horrorizados. Nadie intervenía cuando los Krail castigaban. Era una norma implícita, una regla no escrita que mantenía la frágil paz del campamento. Pero Jackson rompió esa regla con cada paso que daba.
El guardia Krail lo miró con incredulidad. ¿Tienes un deseo de muerte, humano? Tal vez, pero no será hoy, respondió Jackson, lanzándose contra el guardia con una rapidez que tomó por sorpresa incluso a los prisioneros más experimentados. El golpe fue preciso, dirigido al cuello del Krail, donde las placas óseas eran más débiles. El guardia cayó al suelo, ahogándose mientras Jackson le arrebataba el bastón de control. Por un instante, todo el campamento quedó en silencio. Luego, el caos estalló. Los drones emitieron alarmas mientras los demás guardias corrían hacia el lugar. Jackson apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una descarga de un bastón lo alcanzara, dejándolo inconsciente. Cuando despertó, estaba encadenado en la plaza central del campamento. Los Krail lo exhibieron como un ejemplo, un recordatorio de lo que ocurriría con cualquiera que desafiara su autoridad. Pero mientras los supervisores hablaban, Jackson notó algo. Entre los prisioneros que lo observaban había algo diferente. Algunos lo miraban con miedo, pero otros con algo que no había visto antes. Algo parecido a la esperanza. Esto no ha terminado, pensó Jackson mientras apretaba los puños. Esto es solo el comienzo. La luz artificial de los reflectores bañaba la plaza central del campamento cuando los guardias Krail arrastraron a Jackson de vuelta a su celda. Su cuerpo estaba magullado, sus muñecas sangraban por la fricción de las cadenas, pero sus ojos seguían brillando con esa chispa inquebrantable. A su alrededor, los otros prisioneros lo miraban en silencio, algunos horrorizados, otros intrigados. La mayoría simplemente no entendía por qué alguien se atrevería a desafiar a los Krail. Cuando lo soltaron dentro de la celda, Lirith lo ayudó a levantarse, murmurando algo que sonaba a una mezcla de reproche y admiración. «Eres un insensato. Ponerlos en tu contra no te llevará a nada». Jackson se dejó caer contra la pared de metal oxidado, exhalando lentamente. «Tal vez no me lleve a nada, pero quedarse quieto tampoco lo hará. Si no intentamos algo, ¿qué diferencia hay entre estar vivos o muertos?» Grax, el Tarún, dejó escapar un gruñido bajo desde el rincón donde estaba sentado. «Hemos visto a otros intentarlo antes, humano. Todos acabaron muertos o peor». Jackson lo miró, su voz grave pero cargada de determinación. «La diferencia es que yo no voy a morir sin dar pelea. Y ustedes tampoco deberían». El silencio que siguió fue incómodo, pero algo había cambiado en el aire. Aunque no lo dijeran en voz alta, las palabras de Jackson habían plantado una semilla. Durante los días siguientes, Jackson se dedicó a observar, analizar y reunir información. Sabía que cualquier movimiento debía ser calculado. Un error podría costarles a todos la vida. Aprovechó los descansos forzados en las minas para hablar en voz baja con otros prisioneros, buscando aliados que estuvieran dispuestos a correr riesgos. Primero reclutó a Lirith. Aunque al principio se mostró escéptica, su instinto militar despertó cuando Jackson le explicó su plan. Después vino Sila, una KLYNN con dedos ágiles y un conocimiento avanzado de sistemas de tecnología, quien había trabajado como ingeniera antes de ser capturada. Finalmente, Grax se unió al grupo, aunque dejó claro que no lo hacía por esperanza, sino por pura rabia acumulada contra los Krail. El plan inicial era simple en su concepto, pero intrincado en su ejecución. Atacar uno de los depósitos de armas del campamento. Los Krail tenían un arsenal protegido por drones y cerraduras biométricas, pero Jackson había notado un punto débil. Cada cambio de turno de los guardias dejaba una ventana de pocos minutos donde las defensas estaban más vulnerables. «Si logramos entrar, tendremos las armas necesarias para luchar», dijo Jackson mientras trazaba el esquema del campamento en el suelo de la celda. «¿Y luego qué?», preguntó Sila, levantando una ceja. «Luego hacemos lo que ninguna de estas especies ha hecho en siglos, luchamos». La noche del ataque, el campamento estaba en calma, con los prisioneros encerrados en sus celdas y los guardias relajados en sus torres. Jackson y su equipo se deslizaron fuera de sus bloques aprovechando un fallo momentáneo en las barreras energéticas, que Sila había manipulado con un dispositivo improvisado. Lirith lideró la marcha hacia el arsenal, usando sus conocimientos tácticos para esquivar a los drones de patrulla. Cada paso era silencioso, cada movimiento calculado. Cuando llegaron al objetivo,
Drax se encargó de romper las puertas metálicas con su fuerza descomunal, mientras Sila trabajaba para desactivar las alarmas internas. Pero no todo salió según lo planeado. Un drone detectó su presencia y activó la alarma principal antes de que Sila pudiera desactivarlo. Los Krail reaccionaron de inmediato, enviando a varios guardias armados hacia el arsenal. «Defiéndense», gritó Jackson, tomando una de las armas que habían encontrado en el depósito. La batalla fue corta pero intensa. Los guardias Krail eran rápidos, pero Jackson y su equipo aprovecharon la estrechez del arsenal para limitar su número. Lyrit disparaba con precisión letal, derribando a los guardias antes de que pudieran acercarse demasiado. Grax, con un arma improvisada hecha de tuberías, cargaba contra ellos como un ariete viviente. Jackson se movía con la agilidad de alguien acostumbrado a pelear por su vida, disparando, esquivando y usando todo lo que tenía a su disposición. Sila, mientras tanto, lograba sellar las puertas del arsenal para ganar tiempo. Cuando el último guardia cayó, el grupo estaba agotado pero triunfante. Las armas ahora estaban en sus manos, y con ellas, la primera chispa de rebelión en el campamento. Al amanecer, los Krail estaban furiosos. Reunieron a todos los prisioneros en la explanada central y anunciaron que cualquier otro intento de insubordinación sería castigado con la muerte inmediata. Los prisioneros estaban aterrorizados, pero había algo diferente en el ambiente. La noticia del asalto al arsenal se había esparcido, y aunque muchos no se atrevían a mostrarlo, algunos comenzaban a imaginar la posibilidad de una vida distinta. Lyrit, mirando a Jackson desde la fila de prisioneros, murmuró lo que todos sentían en ese momento. «Tal vez no estés tan loco después de todo». Jackson, con las manos esposadas y una sonrisa desafiante en los labios, respondió en voz baja. «Esto es solo el principio». En algún lugar del campamento, bajo los pies de los Krail, la rebelión estaba echando raíces. La chispa que Jackson había encendido pronto se convertiría en un fuego imposible de apagar. Los Krail no eran una especie que ignorara la insubordinación. A la mañana siguiente del ataque al arsenal, desplegaron medidas para sofocar cualquier chispa de rebelión antes de que creciera. Los altavoces del campamento emitieron órdenes constantes, los drones se duplicaron, y los centinelas biomecánicos, temidos por todos, llegaron al campamento. Jackson observaba desde las sombras de un túnel abandonado junto a su equipo. Aunque habían logrado armarse, la situación había cambiado drásticamente. Los centinelas eran imponentes, seres de 2,5 metros de altura, mitad máquina, mitad carne, con armaduras relucientes y un arsenal de armas integrado. Eran la respuesta definitiva de los Krail a cualquier desafío. Esto se complicó mucho más de lo esperado, dijo Lyrit mientras ajustaba una mira rudimentaria en su rifle robado. «Siempre se complica antes de mejorar», respondió Jackson, su tono tranquilo pero lleno de tensión. «No hemos tenido una mejora todavía». «Humano», gruñó Grax, apoyado contra una pared. Jackson ignoró el comentario. Su mente ya estaba en movimiento, buscando soluciones. Sabía que enfrentarse directamente a los centinelas sería suicida. Pero también sabía algo más: las máquinas eran predecibles. El plan improbable. Jackson se reunió con su equipo en una sección abandonada de los túneles subterráneos, antiguos conductos de ventilación que los Krail habían dejado de usar. Gracias a los conocimientos técnicos de Sila, habían encontrado mapas antiguos que mostraban conexiones entre los túneles y las instalaciones principales del campamento, incluidas las salas de control de los generadores. «Escuchen», dijo Jackson, señalando un mapa trazado en la tierra. «Los centinelas dependen de los sistemas principales de energía para recargar y recibir órdenes. Si destruimos los generadores, no solo los dejaremos inactivos, sino que también apagaremos el campo de energía que mantiene a los prisioneros atrapados». «¿Y qué pasa con los guardias Krail?», preguntó Lyrit, arqueando una ceja. «Tendrán que lidiar con una horda de prisioneros libres», respondió Jackson con una sonrisa. El plan era arriesgado, pero era su mejor oportunidad. Dividirían al grupo en 2 equipos. Lyrit y Grax liderarían un ataque de distracción para mantener ocupados a los centinelas en la superficie. Mientras tanto, Jackson y Sila se infiltrarían en los túneles para colocar explosivos en los generadores. «Esto va a salir mal, lo sé», gruñó Grax mientras revisaba su arma improvisada.
Probablemente, respondió Jackson, dándole una palmada en el hombro. Pero si salimos vivos, me deberás una bebida. El ataque de Lyrit y Grax comenzó al amanecer. Usando las armas que habían robado, se posicionaron cerca de una torre de vigilancia y abrieron fuego contra los guardias Krail. Los disparos resonaron por todo el campamento, atrayendo inmediatamente la atención de los centinelas. Los colosos biomecánicos se movilizaron con precisión militar, avanzando hacia la posición de Lyrit y Grax. La estratega Zorrat utilizó su conocimiento del terreno para mantenerlos a raya, guiándolos hacia zonas estrechas donde su tamaño era una desventaja. Grax, con su fuerza bruta, derribaba barriles y estructuras para obstaculizar el avance de los centinelas. «¡No te detengas!», gritó Lyrit mientras disparaba con precisión quirúrgica a las articulaciones de los centinelas, buscando ralentizarlos. Grax respondió con un rugido mientras lanzaba un contenedor lleno de mineral tóxico hacia uno de los colosos, logrando que éste explotara en una lluvia de chispas y piezas mecánicas. Pero los centinelas seguían llegando, imparables en su avance. Mientras tanto, Jackson y Sila avanzaban rápidamente por los túneles subterráneos. Las condiciones eran sofocantes, el aire pesado con olor a moho y aceite. Sila trabajaba frenéticamente para desactivar los sistemas de seguridad que todavía estaban operativos en las profundidades. Estos generadores están protegidos por múltiples capas de seguridad. Si fallo, nos descubrirán en segundos, advirtió Sila mientras manipulaba un panel. Entonces no falles, respondió Jackson, revisando las cargas explosivas que llevaban. Finalmente, llegaron a la sala de los generadores. El lugar estaba lleno de maquinaria zumbante, enormes estructuras que vibraban con la energía que alimentaba todo el campamento. Jackson comenzó a colocar las cargas mientras Sila desactivaba los sistemas de alarma. Pero antes de que pudieran terminar, un grupo de guardias Krail apareció en la entrada. «Tenemos compañía», gritó Jackson, lanzándose a cubrir a Sila. Los disparos resonaron en la sala mientras Jackson usaba cada cobertura disponible para mantener a raya a los Krail. Sila, concentrada, no dejó de trabajar, sus dedos volando sobre los controles. «¡Listo!», gritó finalmente, activando un temporizador en las cargas explosivas. «Entonces salgamos de aquí». Con los guardias pisándoles los talones, Jackson y Sila corrieron hacia los túneles. Cuando las explosiones sacudieron el campamento, todo quedó sumido en la oscuridad. Los generadores habían caído, y con ellos, el control de los Krail. En la superficie, los centinelas se detuvieron abruptamente, sus sistemas desconectados por la pérdida de energía. Los prisioneros, al darse cuenta de que las barreras energéticas habían caído, comenzaron a organizarse. Lo que había comenzado como un intento desesperado ahora se transformaba en un levantamiento total. Cuando Jackson y Sila emergieron de los túneles, fueron recibidos por una multitud de prisioneros armados con cualquier cosa que pudieran encontrar. Lyrit y Grax, cubiertos de heridas pero vivos, se unieron a ellos. Jackson se colocó al frente, mirando al horizonte donde los Krail aún intentaban reagruparse. «Esto no ha terminado. Es hora de que sepan lo que realmente somos capaces de hacer». La rebelión había dado su primer gran paso, y aunque el camino sería largo y peligroso, el fuego que habían encendido ya no podría ser apagado. El campamento de trabajo estaba sumido en un caos absoluto. Las explosiones habían derribado los generadores principales, dejando al campamento en completa oscuridad. Los drones y los centinelas biomecánicos se habían desactivado, y las barreras energéticas que mantenían a los prisioneros atrapados habían caído. Por primera vez, la prisión que los había encadenado parecía vulnerable. Jackson Kane, al frente de un grupo improvisado de rebeldes, observó la confusión desde una plataforma elevada. Sus aliados, Lyrit, Grax y Sila, estaban a su lado, cada uno armado y listo para la batalla final. Los prisioneros ahora miraban a Jackson no como a un loco, sino como a un líder. «Esto es lo que esperábamos», dijo Jackson, su voz fuerte y clara en medio del bullicio. «No hay vuelta atrás. Si queremos ser libres, tenemos que tomar este lugar. Todos juntos». El cuartel general de los Krail estaba en el centro del campamento, una fortaleza blindada que contenía el núcleo de control y las últimas fuerzas armadas de los opresores.
Era el corazón del dominio de los Krail, y Daxon sabía que destruirlo era la única manera de asegurar la victoria. Dividieron a los prisioneros en grupos según sus habilidades. Grax lideró a los más fuertes en una ofensiva frontal, enfrentándose directamente a los guardias restantes. Lyrit organizó a un grupo de francotiradores improvisados que usarían las armas robadas para cubrirlos desde la distancia. Mientras tanto, Jackson y Sila encabezaron un equipo de infiltración para llegar al núcleo de control. La batalla fue feroz. Grax, con su inmensa fuerza, derribaba puertas y aplastaba a los guardias como si fueran de papel. Los disparos de los francotiradores, dirigidos por Lyrit, eran precisos, eliminando a los Krail antes de que pudieran organizarse. Los prisioneros, armados con herramientas improvisadas, luchaban con la desesperación de quienes ya no tienen nada que perder. En el interior del cuartel general, Jackson y Sila se movían con rapidez, esquivando patrullas y hackeando sistemas de seguridad. Su objetivo era claro: llegar al núcleo de control y desactivarlo para eliminar cualquier posibilidad de que los Krail recuperaran el control del campamento. Cuando Jackson y Sila llegaron al núcleo de control, se encontraron con el comandante Krail, una imponente figura rodeada de tecnología avanzada. El comandante, equipado con implantes cibernéticos y una armadura reforzada, era más máquina que ser vivo, y su sola presencia llenaba la sala con un aura de amenaza. ¿Crees que puedes cambiar algo, humano?, dijo el comandante, su voz metálica resonando en el espacio cerrado. Este campamento es solo una pieza insignificante en el gran diseño de los Krail. Tu rebelión no significa nada. Daxon levantó su arma, su mirada fija en el comandante. Tal vez este sea solo el principio. Pero a partir de hoy, ustedes sabrán que no somos suyos para siempre. El combate fue brutal. El comandante era rápido y letal, sus movimientos amplificados por su tecnología. Daxon usó cada truco que tenía, esquivando y atacando en puntos débiles que había identificado mientras Sila trabajaba frenéticamente en desactivar el sistema de control. Finalmente, después de un intenso enfrentamiento, Jackson logró derribar al comandante al usar una batería de energía como explosivo improvisado. La explosión destruyó la armadura del comandante y lo dejó vulnerable. Sin dudarlo, Jackson lo derrotó con un golpe final. Sila completó su trabajo justo a tiempo, desactivando el sistema que mantenía bajo control a los prisioneros. Con un zumbido final, las luces del cuartel general se apagaron y las últimas defensas Krail cayeron. Al salir del cuartel general, Jackson y Sila fueron recibidos por un campamento completamente transformado. Los prisioneros habían tomado el control, y los Krail restantes huían en desbandada. Lyrit y Grax se acercaron, ambos cubiertos de heridas pero con una expresión de triunfo en sus rostros. Daxon subió a una plataforma improvisada para dirigirse a la multitud. Hoy, no solo hemos tomado este campamento, hemos demostrado que la resistencia es posible, que no estamos condenados a ser esclavos. A partir de ahora, somos libres. Pero la libertad tiene un precio, y nuestra lucha apenas comienza. Los prisioneros gritaron, sus voces resonando en el aire como un rugido colectivo de desafío. Por primera vez en años, las especies reunidas bajo el yugo de los Krail sintieron que podían reclamar su destino. Mientras el sol comenzaba a salir sobre el campamento, Jackson miró a sus aliados. Este es solo el principio. Hay otros campamentos, otras vidas que salvar. Y no vamos a detenernos hasta que los Krail sepan que su tiempo ha terminado. El amanecer trajo consigo un nuevo capítulo para todos ellos. La rebelión había comenzado, y la galaxia jamás volvería a ser la misma.